coordinación política. Por favor, diputado. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, comisionados del INAI. Para las diputadas y los diputados de la 63ª legislatura constituye un verdadero honor, y esto es mucho más que protocolario, como trataré de acreditarlo en los siguientes minutos. Hasta hace muy pocos años, la agenda pública, el derecho público, las políticas públicas eran atinentes al gobierno. Ahora, lo público es la suma de lo gubernamental y lo social. Es decir, el único sujeto en la escena pública era el gobierno. Hoy el gobierno sí es muy importante, pues que es el mandatario, es quien legalmente tiene que ejercer el poder, pero no está solo en la escena. Y yo diría, en una de esas, no es el protagonista de la historia. El protagonista lo es el ciudadano, individual y socialmente considerado. Pero eso es impresionante, y trataré de acreditar lo que acabo de afirmar, la rapidez con la que ha avanzado la participación social en lo público y la consolidación del entramado normativo e institucional. Incluso contra la ortodoxia legislativa primero hubo ley y luego cambio constitucional, en el que, por cierto, algunos de los presentes participamos. No solo se crea el IFAI, sino en muy pocos años muta para ser el INAI, y esto entraña mucho más que el cambio de un adjetivo. Entraña la ampliación sustancial de su competencia y dejar de ser una instancia federal para convertirse en nacional. Esto es, con posibilidad de incidir en la vida de la comunidad en los estados y en los municipios. Y algo más, con el aumento exponencial de los sujetos obligados, que ya no solo son, como ortodoxamente se consideró, las instancias del poder público, sino muchos ciudadanos, o estas expresiones que son una bisagra entre la sociedad civil puramente descrita y el poder público, como son los partidos políticos, los sindicatos y muchas otras instancias, personas físicas o morales que reciben recursos del erario público. Lo que quiero acreditar con esto es que ha sido vertiginosa la evolución del régimen político y jurídico atinente a la rendición de cuentas, la transparencia y hacer, como Cosío Villegas ya lo sugería hace varias décadas, hacer cada vez más pública la vida pública. Esto, por supuesto, que debe constituir una buena noticia para el ciudadano, y la admisión, el apercibimiento de quienes tenemos la oportunidad de ser representantes populares o de decidir a nombre de la comunidad, debe ser un acicate para hacerlo no solo pronto, sino hacerlo bien. En ese orden de cosas se inscribe esta reunión, que para nosotros es muy afortunada, que acredita el interés del INAI por concretar esta relación con una de las vertientes del poder público, y esto lo demuestra la presencia casi completa de la institución de este órgano colegiado. 6 de 7 consejeras y consejeros están aquí, y quien no está justifica su ausencia por estar atendiendo asuntos propios de su encargo, la maestra Patricia Cursain. Nosotros somos muy afortunados, pero queremos, además de expresarlo, queremos acreditarlo. Somos, así lo dice la Constitución, y subrayo la condición de los diputados, que por lo menos en términos constitucionales no está compartida así por el Senado, representantes de la nación. Es mucho más que la representación de un territorio o que de una parte de la población. La nación, que es concepto sociológico abarcador, que tiene que ver con un modo de ser colectivo, que tiene que ver no solo con las instancias territoriales de las que diputadas y diputados, muchos, la mayoría, proceden, sino representar con eficacia, con decoro, a la sociedad civil que sigue creyendo en la política como el instrumento para la conciliación de intereses. Por todo ello, no queda más que cumplir, y es nuestro caso, es el caso de la fracción parlamentaria de la que formo parte,
hacerlo por convicción, hacerlo no solo por el cumplimiento de un mandato jurídico, sino porque esa es una decisión colectiva, porque hay que cumplir con la ley y porque hay que rendir cuentas y porque hay que transparentar y por ser proactivos en el combate a la corrupción. Hay tareas muy concretas a las que me quisiera referir desde el ámbito de la Junta de Coordinación Política. Está prácticamente terminado el proyecto de reglamento de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Cámara de Diputados. Nos hemos detenido en compartirlo y divulgarlo hasta la expedición de la ley federal, a efecto de guardar absoluta congruencia y concordancia con un texto que está jerárquicamente por encima del reglamento. Podría ser, pero sería un poco contradictorio y absurdo que primero salga el reglamento, luego la ley y luego tengamos que volver a hacer adecuaciones al reglamento. Adicionalmente, está lista toda la trama de quehaceres para que permitan homologar y hacer más eficientes los procesos de programación, presupuestación y contabilidad de los grupos parlamentarios, así como su situación organizacional. El hecho que los grupos parlamentarios, y no solo los partidos, seamos sujetos obligados, hace que la tarea de la puerta del grupo parlamentario hacia adentro pertinente a las diputadas y los diputados, sino a la comunidad en general. Dos cosas más. Con el fin de dotar de mayor certidumbre al ciudadano respecto de cuáles son los mecanismos de clasificación de información, a la brevedad se habrán de elaborar y aprobar los lineamientos para la clasificación, desclasificación y custodia de la información de la Cámara de Diputados, para que a través de la Secretaría General, en coordinación con la Unidad de Transparencia, diseñe y ejecute un programa para determinar la clasificación o desclasificación de la información de esta Cámara, haciendo de esto un ejercicio rutinario que coadyuve a agilizar las respuestas a solicitudes de información, ya sea entregándola o clasificándola. En paralelo, deberá elaborarse el índice de expedientes reservados, el que deberá ser actualizado cotidianamente. Y algo más. Dada la relevancia del tema, ya todos los grupos parlamentarios nombramos un enlace de transparencia que nos permita atender con prontitud y eficiencia, como lo mandata la ley, cada solicitud de información. Y la segunda y última expresión de mi parte. La Cámara de Diputados está atenta del desarrollo de los quehaceres legislativos en su homóloga de senadores. Estamos pendientes y hacemos votos porque haya una pronta dictaminación de un entramado jurídico que habrá de llegar pronto a la Cámara de Diputados y que queremos, por supuesto, discutir y ventilar. Ha sido público que hemos convenido con los grupos, con algunos grupos, los de presencia mayoritaria en aquella Cámara, el trabajo conjunto, en una suerte de conferencia fáctica, de modo que a ningún diputado o diputada le resulte ajeno el contenido de los preceptos que contiene la normatividad que viene, a efecto de procesar con la mayor rapidez posible en esta Cámara, en su condición de Cámara revisora. Quiero comentar que para nosotros el sistema nacional, primero, esto es mucho más que retórico, no solo debe ser de anticorrupción, que tiene una connotación por el prefijo de estar en contra de algo, sino a favor de la integridad, que es a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, a favor de los intereses del ciudadano. Y creemos que este entramado, esta serie, este sistema, debe tener como concepto legislativo la integralidad. Es decir, hay una especie de vasos comunicantes entre, cuando menos así lo detectamos, 7 disposiciones jurídicas, 7 leyes que deben vincularse, ser contestes, conformes y congruentes. En eso estamos empeñados y así lo vamos a hacer. Quiero significar, dicho de otro modo, que es mucho más que una visión limitada a un determinado número de medidas que se sugieren válidamente,
que contengan las leyes. Deben contener cuantos principios, cuantos valores, cuantas expresiones normativas se requieran para que al final la satisfacción por este sistema no sea propia o exclusiva de ningún partido político, sino sea satisfactoria para los ciudadanos a los que aspiramos permanentemente a representar con eficacia. Gracias, compañeras, señores del INAI. Bienvenidos siempre. Agradecemos las palabras del diputado César Camacho Quirós. La Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Por parte de la Cámara de Diputados, signa este documento el diputado presidente de la mesa directiva y por el INAI, su comisionada presidenta. La Cámara de Diputados les agradece su presencia y participación en este acto. Muchas gracias, muy buenos días.